Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos en emisión más de su programa Tocando lo Divino. Pues ya quienes nos están viendo ya la vieron y quienes nos escuchan, hola. Está Mari Carmen Gómez con nosotros, es tanatóloga clínica que pues está aquí con nosotros ya como en otros programas platicándonos sobre diferentes temas desde la perspectiva tanatológica. Y pues hoy no es un programa menos especial, hoy vamos a hablar con ella del tema de la gratitud. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas noches. Muy bien, Karina, muy contenta de tu invitación y de poder volver a estar con ustedes y pues que compartamos todo lo que, entre todos, lo que es la gratitud y cómo aprender mejor de este tema, ¿no? Así es, claro, tanatóloga clínica integral Mari Carmen Gómez. Y sí, fíjense que le estaba platicando a Mari Carmen fuera del aire que estaba leyendo un libro que en su momento promocionamos aquí en el programa que se llama Tu Camino para Sanar, y precisamente hablaba de 12 pasos y uno de ellos era la gratitud, y precisamente de ahí surge la idea del tema y cómo la gratitud, aunque ustedes no lo crean, ahorita Mari Carmen nos lo va a explicar, ante la adversidad, incluso ante las cosas más terribles que nos puedan pasar, nos hacen ver la vida de otra forma. Y ella nos hacía otra reflexión que ahorita la van a escuchar también con ella, de cómo a veces por estar preocupados por situaciones que a lo mejor para nosotros son terribles o malísimas, nos estamos perdiendo de cosas verdaderamente maravillosas. Pero bueno, ahorita ella nos lo va a platicar. Entramos en materia. Sí, si me permites, deja mencionar los regalos que tenemos para nuestro auditorio. Tenemos 2 libros, que se titula Vivir sin Estrés, de Editorial Pax, de auditoría de Fernando Ortiz La Chica. Y este libro, bueno, nos habla de que el estrés es una reacción natural que nos permite sobrevivir ante las presiones del medio ambiente. Pero cuando es demasiado y no sabemos cómo manejarlo, se convierte en un problema y entonces afecta la salud y genera tensión constante. Así que para que lo tengan presente y se anoten, y más si sienten que están muy estresados. Este es por cortesía de Editorial Pax y por cortesía del Grupo Planeta este libro, y al final no pasa nada. Historias relajantes para calmar tu mente y ayudarte a dormir. Es un fenómeno internacional este libro que te hará dormir a tú que eres adulto como si fueras bebé. Basado en el podcast Nothing Much Happens, con 10 millones de descargas y disponible en 70 países. Entonces está este libro, cortesía Editorial Diana, que nos regalan este libro. Es de Catherine Nicolás, para todos ustedes. Para aquellas personas, curiosamente, creo que se acomoda porque por la inquietud, los pensamientos a veces que no nos dejan dormir, y al final todo consiste en la relajación para dormirnos y conciliar el sueño. Entonces, ahí está el WhatsApp, y también para que le hagan preguntas, comentarios a Mari Carmen, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y recuerda que nos vemos por el Facebook de Tocando lo Divino, guanatosfm.net, y también YouTube de Guanatos FM. Entonces, Mari Carmen, gracias por tu presencia y gracias adelante. a ustedes. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por las definiciones? Si quieres. ¿Te gusta? Sí, me late. Pues mira, fíjate que dentro de lo que estuve investigando, como te comento, cada vez que voy a dar un tema me gusta como darle una repasadita, ¿no? A todo lo que representa el tema. Y me encontré con 2 cosas bien interesantes. Primero, que la gratitud es un sentimiento.
Un sentimiento. No es una emoción, la emoción va y viene. Ajá. El sentimiento se establece. Entonces ahí yo determinaba que la persona que es agradecida, o sea, no es Sí. que vayas a ser agradecido un día sí y un día no, no. Ajá. Si tú tienes ese sentimiento de gratitud, lo tienes. Sí, sí, sí. Si no lo tienes, simplemente vas a dar las gracias como una manera de educación, como la manera en que tienes Sí. que responder, pero muchas veces viene incluso desde que tengo de la obligación, tengo que ser agradecido porque recibí algo y por lo tanto no soy merecedor, por eso tengo que retribuirlo. Fíjate lo profundo, va de nuevo. A ver, sí, Va de porque me nuevo. dejaste pensando, a ver. El que es agradecido, Sí. ¿verdad? Tiene un sentimiento porque reconoce que hicieron algo por ti, Sí, sí, sí. que no te merecías, pero lo hicieron, Sí. ¿no? Pero eso habla de que tú lo puedes reconocer porque tienes un amor propio, sano. Pero aquel que no es agradecido, simplemente va a tener actitudes de dar las gracias, pero desde una posición del corazón lastimado. Es decir, yo tengo la obligación de dar las gracias porque no me siento merecedor de lo que obtuve, sino lo tengo que recompensar. Y por eso a veces te quieren, luego que les das algo, no, toma. No, exacto, ¿no? Qué O que tú dices tú, interesante. ay, no, es que se ha portado tan bien que le tengo que agradecer y le tengo que agradecer. No, tenemos que sabernos sentir merecedores de ese agradecimiento, de ese hecho que la otra persona tuvo conmigo. Porque cuando yo lo recibo así, entonces lo puedo dar igual. Es decir, sin esperar nada a cambio, por amor al otro y por reconocimiento al otro. No es algo que se retribuye. Y luego íbamos a la definición que dice, Ajá. la gratitud es un sentimiento de valoración y estima por un bien recibido, espiritual o material, ¿verdad? Sí, Pero viene otra palabra que me encantó, que es la gracia. la gracia. ¿Qué tiene que ver la gracia? A ver, ¿Qué ¿qué? te suena por gracia? Gracia, bueno, yo la gracia la interpreto desde la perspectiva religiosa, que es el contexto que tengo, que es como un don, un regalo. Es un regalo, exactamente, lo has dicho muy bien. La gracia es la benevolencia, así lo dice textual la definición. Benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Nuevamente, y anótenlo, chicos. Sí. Gracia es la benevolencia, Sí. el favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Y cuando tú lo manifiestas como una parte de lo que tú crees en Dios o en el credo que tú tengas, habla de ese amor del Todopoderoso, del Creador de las cosas hacia ti. El que puso todo lo universo, el que está por encima de todo lo creado, que te dio ese regalo. Pero no lo hizo porque tú te portaras bien, o lo hizo porque tú te lo merecieras como tal, ¿no? Porque si nos ponemos en esa posición, entonces le quitamos la parte del amor. Así es. Él lo hizo con tal amor a su creación, Sí. ¿verdad? Con tal amor y pasión a lo creado, desde lo material y todo lo que es viviente, incluyéndonos a nosotros, pero lo hizo para nosotros. Cuando tú entiendes que todo lo que existe está hecho para ti y para mí, entonces dices, wow, fui elegido, soy reconocido. ¿Por quién? Por el que todo lo creó. Pero ¿cuántas veces a mí me llega el pensamiento de agradecerle a Dios? Buen Reconozco, todo comienza en el reconocer, en el reconocimiento de que yo soy una pequeña partícula Sí. en todo el universo, ¿sale? Sí. Porque hay muchas cosas que incluso ni siquiera conocemos aún. Y soy esa pequeña partícula. Pero cuando yo puedo reconocer que hay algo más, me vuelvo humilde, me vuelvo amoroso. ¿Por qué? Porque puedo ver mi vulnerabilidad ante todo lo creado. Cuando yo lo entiendo así, de hecho hay un verso en la Biblia que me gusta mucho porque dice, yo me manifiesto, dice el Señor, yo me manifiesto todos los días a través de lo creado por amor a mis hijos. Dice, todos los días a través de lo creado. ¿Qué es a través de lo creado, Cari? ¿Qué se te ocurre?
Por la naturaleza, el entorno donde estamos, o sea, desde un amanecer, Así un es. anochecer, el canto de los pájaros, la brisa, la lluvia, ahorita que han estado los días nublados aquí en Guadalajara o en otros estados del país, a lo mejor el frillito que ya viene, o sea, todo eso son regalos, o el hecho hasta de abrir nuestros ojos, un nuevo día. Y vamos para allá, porque eso es elemental, ¿no? Damos por hecho que lo que comemos, lo que respiramos, lo que vestimos, es algo que nosotros creamos y que merecemos. Exacto. Y no es que no seamos inmerecedores, porque podría caer en una contradicción, Ajá. pero no es así, es que cuando yo volteo mis ojos hacia el Creador, que es el que hace todas las cosas, que se manifiesta todos los días, Sí. yo me doy cuenta que eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Yo no puedo crear una flor, No. yo no puedo crear un amanecer, un atardecer. Sin embargo, cuando yo me siento a contemplarlo, puedo recibir espiritualmente hablando ese sentimiento de soy merecedora, soy amada, soy elegida y por lo tanto puedo agradecer, poderlo ver. Exacto. ¿Cuántos no pueden ver que estén sin su vista, verdad? Ajá. ¿Cuántos quisieran decir gracias y no pueden porque son mudos, ¿no? ¿Cuántos quisieran poder salir a la calle en este momento de dolor, de tristeza, de poder tener la libertad de andar en la calle como siempre andábamos y que nos sentemos en un picnic? ¿Cuántos, no? Esos son valores, son libertades. Sí, sí, o el hecho de salir a la calle y no traer cubrebocas. Que no traer cubrebocas, estar cosas tan libre simples, y sin ¿no? el temor al contagio. Que puedas abrazar. Sí. Entonces, vamos así como de la parte en donde yo puedo percibir el amor y el reconocimiento de Dios hacia mí como una criatura más de su creación y entiendo que Él se manifiesta, dice, yo me manifiesto todos los días a través de lo creado, todos los días, por amor a ellos. Pero dice algo más, dice, pero mis hijos se volvieron necios, se volvieron a sus propias mentes, han creído solo en su propia inteligencia y me niegan. Por lo tanto, yo me hago a un lado, porque les respeto su libre albedrío a que escojan ellos lo que quieran creer. Sin embargo, dice, yo me sigo manifestando hasta el día de hoy, todos los días, por amor y por gracia. Es decir, la gracia es el amor, el regalo que yo te quiero dar. Cuando yo entiendo el mensaje de esta manera y entiendo que así como Él ha sembrado todo en esta tierra y siembra ese amor en mí, quiere decir que cuando yo ya lo entendí, lo puedo dar al otro. Por lo tanto, lo doy en libertad porque tengo amor, lo doy por amor. Es decir, voy a ser agradecida. En mí hay una semilla de gratitud que dice, wow, reconozco a aquel que está enfrente de mí. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón, tiene su propia grandiosidad en su luz y en su sombra. Y nos explicabas algo del contexto de grandiosidad que estuviste investigando. A ver, platícanos. Estuve investigando y en esta parte me encontré la palabra grandiosidad. Y la tenían escrita como gran y en medio diosidad con D mayúscula. Y me encantó porque establece que hay un Dios dentro de nosotros. Y ese Dios yo lo traduzco a ese espíritu que Dios siembra para que tú puedas venir aquí. Que el creador de todas las cosas puso una partecita de Él para que tú vivieras y vive y habita en ti y en mí. Y cuando yo me enchufo a esa fuente de poder y reconozco en gratitud el amor de ese creador y ese reconocimiento, mi propia diosidad, el Dios que habita en mí, ese espíritu que habita de Dios en mí, se enciende. Por lo tanto, la gratitud me enseña, ¿verdad?, a poder ser amoroso, a poder ser reconocido a mí mismo y reconocer a los demás, y por ende puedo empezar a tener una mente más sana, una mente que me lleve a cambiar las emociones. Tú me decías cuando me invitaste, ¿sabes qué, Mari Carmen? Dice, quiero que hables de la gratitud, pues desde el punto de vista tanatológico. Y entonces cuando van las personas a la terapia, pues es muy difícil hablar de gratitud cuando acabas de perder a alguien que amas, ¿no? ¿A quién le vas a agradecer, no? O sea, sí, al contrario, me deben. Sí, ¿a claro. quién le echan la O sea, culpa? me quitaron algo, ¿por qué te voy a agradecer? Yo no me merecía esto. Fíjate las palabras que normalmente me dicen. Yo no me lo merecía, no era para mí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me está tocando eso a mí si yo soy buena persona? Pero la pérdida es parte de la vida de todo ser humano. Sí. Y la vida y la muerte están todos los días
¿En dónde? También en todo lo creado. En todos los días hay gente que vive, que nace, otra gente que muere. Hay plantas que nacen, hay plantas que mueren, hay animalitos que nacen, hay plantas y hay animalitos que mueren. Entonces, todos los días está ese ciclo, todos los días. Sí. Pero hoy en día nuestra sociedad, por falta de ser agradecidos y de tener ese reconocimiento al Creador, nos estamos volviendo completamente deshumanizados y no puedo ni siquiera con mi propio dolor, no puedo. ¿Por qué? Porque entonces veo que todo lo que está ocurriendo a mi alrededor es malo. ¿Por qué? O porque yo soy mala o porque no me lo merezco. Y las dos, y polarizar las dos cosas, ¿no? ¿Qué hice de malo? O sea, ¿quiere decir que la pérdida es un castigo? No. Pues no. Es un proceso, es un parte de la vida. Sí, de los ciclos que de todos los ciclos, tenemos. ¿no? Pero ¿cómo puedo sacar lo mejor de la pérdida? Y cómo la gratitud me ayuda a sostenerme. La gratitud es una pieza de poder. Sí. La gratitud, cuando tú empiezas a decir, Señor, gracias por este día, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo vivir. Y como tú decías, puedo ver esos pequeños detalles, incluso gracias porque ahorita puedo no tener mi cubrebocas, ¿no? Gracias porque le puedo ir a dar un beso a mis hijos. O sea, gracias. Empiezo a ver esos pequeños detalles que obvio, gracias porque siento la brisa, ¿no? Sí, sí. Gracias porque puedo abrazar. Cuando yo empiezo a decir gracias, entonces dice la palabra que tu boca tiene poder. Y en todas las culturas hablan del poder de la palabra. Está la teoría de los decretos, que todo lo que tú decretas tiende a hacerse realidad. Está la ley de la atracción, que habla tú decreta y tú atraes. Entonces, quiere decir que el poder de la palabra es real. Cuando tú empiezas a decir gracias por lo que tengo, gracias por esta persona que aunque me dolió lo que me hizo, pero me dejó esto bueno, gracias porque esta persona que partió pude convivir con ella y pude palpar el amor que ella tenía y me dejó este legado, entonces yo puedo sobrevivir en los tiempos de dolor. Así es. Porque los recuerdos y las cosas positivas y lo que emana esa palabra, si lo viéramos aquí como si fuera magia, tú verías cada vez que estás decretando gratitud, verías ándale, como ¿no? rayos de colores, yo exacto, me imagino, ¿no? Y porque tú estás declarándole al mundo, ¿verdad? Esa gratitud, ese bienestar de lo que él te ha proveído. Hay personas que, por ejemplo, los naturalistas que le dan las gracias a la madre tierra. Yo no sé si tú te acuerdas, pero antes las abuelitas le hablaban a las plantas. Sí. Y la gente que le hablaba a las plantas tenía ese contexto tan real y las plantas respondían, porque son seres vivos. Claro. Y porque con lo que tú estás haciendo con tu boca, haces que todo lo demás cambie y el entorno se regresa para bien. Así es. Entonces, ese es el poder de la palabra de la gratitud. Cuando tú pasas por momentos difíciles, por la pérdida, o cuando alguien te traiciona, esas personas o esa pérdida te puede traer tanta luz como tú quieras. Sí. Pero depende mucho de cómo lo sueltas, de cómo lo procesas. Porque una cosa es que te duele la pérdida y otra cosa es que estés apegado a lo que ya no tienes. ¿Cómo que apegado? Por ejemplo, se va tu esposo, se va tu hijo, ¿no? Fallece y hay que procesar la pérdida. Fue prestado, no era de nosotros, Claro. no éramos los dueños de la vida. Exacto. Hoy en día escuchas, es que ¿por qué se fue así? Es que si yo hubiera hecho, es que si yo esto. No, la persona se va en el momento que se tiene que ir porque así está escrito. Y se puede ir por COVID o se puede ir por cualquier otra cosa. O hasta un accidente. Cualquier otra cosa. Otra enfermedad. Y la gente se queda con el hubiera, pero no voltea a ver el camino que recorrió con esa persona o con esa pérdida. Incluso te digo, no necesitas realmente tener una pérdida por muerte. Una persona que te traiciona, una persona de tu trabajo que sientes que la trae contra ti, una persona que declara en contra tuya. O sea, hay un montón de situaciones a tu alrededor que no justamente tienen que ver con propia maldad, sino que esa persona te está dejando a ti un aprendizaje. Sí, a veces doloroso. Doloroso. ¿verdad? Uno no quisiera, pero es un aprendizaje. Pero es un aprendizaje. Y cuando yo puedo decir, vivir mi duelo, porque no nos vamos a poner acá todos espirituales y de que nada duele, no es cierto.
Humanamente tenemos que vivir el duelo y decir, me dolió lo que este canijo me hizo, ¿verdad? Me dolió. Y lo tengo que procesar. Claro. Cuando pasa mi proceso, tengo la responsabilidad por amor a mí, o sea, por amor a mí misma, de poder decir, ¿qué me dejó de positivo esta experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo la puedo resignificar? ¿Me dio más carácter? ¿Me dio más libertad de pensamiento? ¿Me confrontó y me hizo ver que yo no pongo límites? Me confrontó y me hizo ver que no estoy amando correctamente porque me desbordo y me doy de más. O sea, ¿qué me dejó? Siempre una experiencia negativa, a pesar de que pases por el dolor, la soledad, la tristeza, el enojo, la frustración, al final del camino, si tú quieres ser agradecido contigo mismo y con el Creador, entonces puedes ver las cosas que fueron positivas en esa situación. Así es, todas. No hay. Sin excepción, ¿verdad? No hay una experiencia que no se pueda traducir a algo positivo, no la hay. Porque entonces pensaríamos que quiere decir que Dios se equivocó, quiere decir que Dios no es perfecto y que no cierra todo ciclo. Dice la palabra que Él todo proceso lo termina, que no deja nada a medias. Entonces, si no se queda nada a medias, ¿cómo un Dios de amor puede permitir que esa persona muera en la amargura? Sí. Mueres en la amargura cuando tú eliges morir en la amargura. Pero es elección propia, no es causada ni generada por nada externo. Exactamente. Y fíjate, hay algo padrísimo que me encontré. Me encontré una frase que se llama: el agradecimiento es la memoria del corazón. Cuando tú empiezas a crecer, la mente es un factor, es un terreno muy apto para todas tus creencias. De hecho, por ahí entra, por todos tus sentidos entran imágenes que se convierten en creencias en tu interior. Pero todo lo procesa la mente. Lo que yo estoy viendo me produce una imagen, esa imagen me produce una emoción, y entonces esa emoción me va a traer un sentimiento o una conducta. ¿Por qué? Porque se establece una creencia. Sí. Entonces, cuando hablamos del agradecimiento, es la memoria del corazón, es esta parte en donde yo puedo percibir y practicar la gratitud como eso, como un entrenamiento que es diario, que es todo el día, ¿no? Sí. Gracias porque ya abrí los ojos. Sí. Gracias, Señor, porque tengo agua para bañarme. Sí. ¿No? Gracias, Señor, porque tengo comida. Sí. Gracias, Padre, porque mira, mis hijos ya se fueron bien con su lonche a la escuela. Sí. Gracias porque tengo trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo en este momento? Sí, o perdió sus negocios. O perdió todo. Sí. No solamente negocios, se fueron familiares con ellos, porque estuvieron pagando cuentas de hospital y finalmente su familiar no resistió. O sea, estamos viviendo cosas que realmente nos confrontan con los pequeños detalles. Esta parte de alimentar la gratitud todos los días y de poder elegir, yo los invito siempre a que desarrollemos la espiritualidad de una manera sana, no de una manera religiosa. La espiritualidad se conecta a través de cuando tú vives a tu Creador dentro de ti con todo lo creado, porque así está establecido. Cuando tú te sientas a ver ese atardecer que mencionabas, cuando tú llegas a la playa, y el primer día que llegas a la playa, no importa que haya sido 1000 veces, la primera sensación es de ¿no? Ese jalón del estómago al ver el inmenso océano. Entonces, esa pequeña emoción es lo que te conecta a Dios. Eso es espiritual porque es espontáneo, porque tu espíritu reconoce la grandeza de Dios en ese momento. Así es, o que vas al campo o al valle, a una granja y que ves los animales, ves el paisaje y te sientes pequeño o fundido con el entorno y dices, wow. Claro, y ahora fíjate, vamos a hablar de un aspecto que a mí también me puso la piel de chinita. A ver. Cuando la gratitud se manifiesta con poder para dar sanidad. Y salió un pequeño pasaje bíblico que me gustó mucho, no se los voy a contar porque no se trata de eso, pero se los voy a parafrasear. Estaban 10 compas leprosos, ¿verdad? Ahí pues, en un pueblillo, y escucharon de Jesús. Y entonces lo vieron pasar y le dijeron, Jesús, por favor, sánanos. O sea, quiere decir que ellos a través
de la enfermedad, ellos tenían una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, entonces buscas ayuda. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces ellos decían que lo que les pasaba, pues era una enfermedad que no tenía cura. Y necesitaban un poder superior para sanarse, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces ahí que ellos hicieron reconocer que lo que ellos estaban escuchando de Jesús de pueblo en pueblo era que Él tenía un poder que ningún otro tenía. Y ahí tuvieron fe. Voy a reconocer a esa otra persona que se llama Jesús con un poder que yo no tengo. Pero si Él lo tiene, yo lo quiero. Pues ahí van, Jesús, sánanos. Eran 10. Y entonces Jesús dice, ok, regrésense en camino a sus templos y con sus, tiene una palabra ahí, como sus guías espirituales, váyanse allá con los sacerdotes, dice, con los sacerdotes y ahí esperen. Uh-huh. Y dice que mientras iban en el camino, el milagro en los 10 se obró, solo por pedir y reconocer que Él tenía un poder. Y o sea, recibieron. que yo creo y primero observo que tengo una necesidad. Segundo, reconozco el poder en otra persona, en el Creador, que no está en mí. Y puede ser una persona, un conocimiento, una rama que yo no tengo, ¿verdad? Un aprendizaje X. Lo reconozco. Y por lo tanto, en humildad, voy y le digo, tengo un problema, por favor, ayúdame y sáname. Ahí vamos bien. Uh-huh, pero fíjate dónde aplica la gratitud. A ver. Cuando ellos van por el camino, no habían ni llegado al templo, uh-huh, cuando uno de ellos se da cuenta que ya estaba sanado. Uh-huh. O sea que en el camino lo sanó a los 10. Pero muy listo, dijo, wow, me sanó, ya estoy sano. Y corrió en fa a alcanzar a Jesús. Y le dijo, Señor, hay que darle gloria a Dios porque ya estoy sano. Y vengo a darte gracias. Entonces, dijo Jesús, caray, como que las cuentas no me salen, ¿no? O que no me están saliendo las cuentas. Pues, ¿qué nos sanamos a 10? ¿No? Ahí está. ¿Qué nos sanamos a 10? Y entonces dice, bueno, ok, dice, hombre, dice, tu fe te ha salvado. Es decir, nosotros necesitamos no solo sanidad física, necesitamos también sanidad espiritual y sanidad emocional. Cuando Él le dice, tu fe te ha salvado, no solo lo sanó, ya físicamente ya lo había sanado. Uh-huh. Este señor ya no iba con Jesús para sanidad, Él iba nada más en humildad para agradecerle. Y Dios le dio más regalos. Sí. Y le dijo, ¿sabes qué? Eres salvo. O sea, que tienes ya tu salvación, en que incluye tu libertad espiritual y tu libertad emocional. Así es. Pero la actitud de esta persona fue en humildad. Uh-huh. No en la soberbia y no en el orgullo, porque hay veces que el no sentirnos merecedores nos hacen orgullosos y soberbios. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo todo lo hago por mí misma. Uh-huh. Soy muy independiente. Todo me lo he ganado a mi puño y esfuerzo. Ok, esas personas tienen un corazón muy lastimado. Todo lo que recibieron en su mente se fueron a una semilla que les está generando amargura, soberbia, orgullo, dolor, tristeza, soledad. Por lo tanto, se han sentido tan mal que todo lo que han hecho ha sido aparentemente por su propio esfuerzo. Y no le dan crédito a ninguna de esas personas que estuvieron a su alrededor, buenas y malas, para ser lo que hoy son. Uh-huh. Todo está en su mente, todo está en que fui yo. Uh-huh. Hay otras que por el contrario son basurita, ¿no? Esas están todo el tiempo tiradas en el piso. Y nomás esperan a que las levanten. Nomás a que las esperen que las levanten, pero todo el tiempo están uh-huh, tiradas en el piso, uh-huh, ¿no? Sí. Entonces, realmente ni la una ni la otra puede llegar a ser agradecido, porque cuando llega el corazón basurita, ¿verdad? Está con una súplica desde el dolor, pero no desde el reconocimiento que Dios puede hacer las cosas si tú cambias tu actitud y eres agradecido hasta en los pequeños detalles y te sales de tu zona de confort uh-huh, para dejar de ser basurita. Porque Dios hace las cosas. Esta persona se mostró agradecido, fue en humildad y dijo, wow. ¿Los otros qué sucedieron? ¿Por qué no llegaron? Porque creyeron que ya era todo y que no tenían por qué. Se consiguió el milagro que se pedía. Ahí está. Y vámonos. Listo, ¿no? Pues sí. El otro debe de asumir que estoy agradecido. Exacto. ¿No? Sí.
Sí, y oye, hablando de ese punto que comentas, ¿qué pasa con los que se sienten merecedores de todo? Wow, habla una posición muy lastimada también del corazón. Aquellos que se sienten merecedores de todo son aquellas personas que viven una soledad tremenda, unas personas que no han sabido perdonar, y son aquellas personas que cargan, pues ahora sí que ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. La gratitud podría ser una parte importante de su sanidad, pero hasta que la gente no reconozca, acuérdate la clave, primero que tengo una necesidad. Si yo no puedo ver que tengo una necesidad porque tú tienes la obligación de dármelo, o sea, no es yo tengo necesidades, pero tu obligación es dármelo. Sí. Tu mamá, tu papá, tu novio, tu esposo, tu esto, tu el otro, tú tienes la obligación de dármelo. Tu gobierno. Tu gobierno. Tú que tienes más escuela, que yo. claro. Tú tienes la obligación de dármelo. Uh-huh. ¿Verdad? Y no es así. Porque la verdadera gratitud reconoce al otro en su luz y en su sombra. La verdadera gratitud establece el amor. La verdadera gratitud no pide nada a cambio. Simplemente porque yo soy agradecido conmigo mismo y me amo a mí misma, entonces puedo ser agradecido con todos aquellos y con todo lo que me rodea, bueno y malo. Tienen un grave problema estas personas, pero lo primero que tendrían que hacer es reconocer que tengo una necesidad. Uh-huh. Una necesidad de que fui violentado, de que no supero el dolor, de que no supero la pérdida, de que tengo rencor, ¿no? Uh-huh. Hay personas, por ejemplo, cuando tengo una persona en la familia que le cuesta mucho trabajo, que se siente una persona agradecida, pero es como, ¿qué te diré? No, es que yo tengo que quedar bien. O sea, yo tengo que ser agradecido porque eso es quedar bien, ¿no? Uh-huh. Si me dio, yo le doy. Pero cuando le quieres dar, no, bueno. O sea, no recibe ni un cacahuate. Eso es difícil. Porque entonces esa persona nunca se va a levantar de ese pensamiento de ser merecedora de cosas positivas. Uh-huh. Siempre va a estar el no merezco, pero en la víctimez. Una cosa es que yo reconozca, Señor, yo no te merezco porque soy muy pequeñito, pero aquí estoy. Y otra cosa es, no soy suficiente, no valgo, ¿verdad? Y por eso yo siempre tengo que pagar con gratitud. No puedo recibir, nada más. Doy. Y también son personas que sufren mucho, porque no permiten ni siquiera el abrazo, no permiten ni siquiera cosas materiales, o sea, hasta un detallito, ¿no? No, ¿por qué? Porque entonces me siento comprometido a ti o la otra, ¿verdad? Siento que no debo recibir porque no merezco o te quito algo. Wow. Cada persona manifiesta la gratitud de muchas maneras, pero sí. Aquí la enseñanza para todos nosotros debe de ser que todo el tiempo tenemos una necesidad. Todo el tiempo tenemos una necesidad. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo, ¿verdad? Necesitamos experimentar la gratitud como si fuera un entrenamiento. ¿Y cómo entrenarnos o cómo aprender a ser agradecidos? Porque a lo mejor ya nos identificamos con alguno de los grupos que tú ya mencionaste, de las diferentes perspectivas, del no merecimiento o de nuestras penas, de nuestros dolores que traemos cargando. ¿Cómo trabajar esa manera de ser agradecido? Para que nos cambie la mentalidad, algunos dirán que chip, etcétera. Sí. Claramente está en la parte que yo cada vez que venga te la voy a estar compartiendo, claro, ¿verdad? Claro. Que es el contacto con Dios de una manera personal. La gratitud no es una acción meramente material, la gratitud es algo que se siembra de manera espiritual. Uh-huh. Si yo no desarrollo mi espíritu, no puedo desarrollar otras habilidades que son más de actitud o tener otras conductas. Tengo primero que elevar mi espíritu. Y algo que, fíjate, no te conté, pero en diciembre tuve COVID. Ah, no, pues es que nos vimos en noviembre, ¿verdad? Ajá. Y tuve COVID, amigos, y la verdad me fue súper mal. O sea, fue una situación en la que me volví a poner entre la vida y la muerte. Ah, qué caray. Y yo creo que una de las cosas que pude experimentar a través del COVID fue justamente la gratitud. Porque llegas tú al hospital sintiéndote fatal, porque yo ya iba con muy poca oxigenación y demás,
Y entras en tal confusión que no tienes como una certeza de lo que está sucediendo realmente contigo y con los demás. Además, que la pandemia pues nadie la conocíamos, ¿verdad? O sea, esto es algo completamente nuevo para todos. Estando en el hospital, primero agradecer que me atendieran, Karina. Sí. Porque a mí me tocó estar no sé si fue el día 1 o 2 de enero, despuesito del año nuevo. Y créeme que para que me atendieran fue un milagro. ¿Por qué? Era tanta la gente, Karina, era tanta la gente y tanto el desabasto que llegaba gente con síntomas de COVID, no te miento, si era cada 5 minutos me estoy yendo grande. La sala estaba llena por dentro y por fuera, de gente grave y delicada. Yo duré 3 horas, ¿verdad? Como 3 horas para que me recibieran, 5 horas para que me recibieran, 5 horas ya en una agonía porque yo ya no podía respirar. Y estuve resistiendo y resistiendo. Y créeme que el poder valorar esta parte de poder respirar es una de las enseñanzas tan básica, más grandes. Digo, puedo jalar, ¿no? Porque no podía hacer nada, Karina. Exacto. Absolutamente nada. El agotamiento, la frustración, el agobio, la angustia que te genera esta enfermedad es muy terrible. Entras ahí y yo no me cayó el 20 que yo ya no iba a ver a mis familiares. Yo lo que quería en mi desesperación era que me atendieran, pero nunca pensé ni medité en que ya no iba a ver a mis familiares. Así que yo no me despedí. Yo me di cuenta de eso hasta que me trasladaron al día siguiente al hospital, a urgencias en un hospital, y que me dijeron que firmara para una intubación. Entonces yo les pregunto ingenuamente, ¿y puedo consultarlo con mis familiares? ¿No? ¿Y qué me dice el médico? No, corazón, pues fíjate que tú ya no vas a ver a tus familiares hasta que salgas de aquí, o sea, casi, y si sales, ¿no? Y ahí me viene el recordatorio, ¿no? De cómo dejé a mi hija, de cuál fue la primera mirada, la última mirada con mis hijos, sí. Que no les dije nada, yo iba apanicada, yo lo que quería era un hospital. Y estando ahí eso me pesó tanto, porque yo dije, ¿qué recuerdo le dejé a mi hija? ¿Y qué recuerdo le dejé a mi hijo? ¿Qué recuerdo me quedé yo? ¿Con qué recuerdo me quedé yo? Si voy a morir en estos días, ¿cuáles son las últimas imágenes que tengo en mi cabeza de mis hijos y de mi esposo? Sí, ¿cómo nos quedamos? Papás? ¿Cómo nos quedamos? Porque yo estaba consciente en un momento en que podía morir. Entonces ahí tengo mis últimos momentos, ¿cómo los aprovecho? Exacto. Ahí es también la gratitud. Porque luego suele entrar el terror de no me intuben, no me internen, y ahí creo que a veces el miedo nos gana, ¿no? Así es, nos gana, pero cuando tú estás lleno del espíritu, puede haber una luz en tu camino, que yo te puedo decir que fue lo que me sostuvo en ese momento. Yo hubo un momento en que yo pensé que me iba a morir, te lo prometo, porque además estaba muriendo gente a mi alrededor. Sí, no, y es terrible cuando ves que están muriendo. Y se murió el de al lado, o sea, yo estoy viendo que se muere gente, estoy viendo cómo se ponen las personas cuando las entuban, todo esto, te entra el pánico. Claro. Pero ahí es cuando yo dije, tengo una necesidad, hablando de qué hacer, cómo entrenarnos. Sí. En el día a día, en la experiencia que te toque en tu día, es primero, ¿qué necesidad tengo, Señor? ¿Qué debo reconocer como necesidad? Sí. Ser humilde. Ese es el primer paso, ser humilde y reconocer que tengo una necesidad. Y en ese momento yo le dije, Dios, si es mi tiempo de morir, aquí estoy. O sea, suelto, ya no puedo hacer nada. Pues sí. Aquí estoy. Cierto. ¿Verdad? Pero una cosa te pido, yo no quiero morir aquí, no quiero morir sola y no quiero morir de esta enfermedad. Pero si es mi tiempo, aquí estoy. O sea, es aceptar que estoy viviendo una realidad que no me gusta. Exacto. Y que lo único que puedo hacer es ponerme en manos de él y de los médicos. Llega el médico y me dice, te vamos a entubar. Pues yo dije, pues hagan lo que tengan que hacer. Pues sí. Porque era mi última oportunidad. Y déjame decirte, en mi soberbia y en el orgullo, 15 días antes de que pasara esto, estábamos platicando mi esposo y yo, no sé qué pasó, seguramente en la tele o algo, que hablábamos de las intubaciones, y yo le dije, ¿sabes qué? Si un día toca que estoy otra vez en el hospital y te preguntan si quieren entubarme, diles que no. 15 días antes,
Diles por favor que no, yo hasta aquí ya llegué, o sea, ya me han hecho tanto que para qué meterme más mano, hasta aquí. Fíjate, ¿cómo puedes declarar una cosa que no sabes ni siquiera cómo la vas a manejar? Exacto. ¿No? En realidad, cuando ya lo viví, 15 días después, pues esa acción que me causaba pánico y terror y que todo el mundo me decía que a quien entubaban moría, Sí. pues yo tenía la moneda en el aire porque yo me estaba sintiendo morir, se sentía horrible. Es una creencia eso y pues equivocada porque es relativo. Para todas las personas eso es muy diverso, cada quien lo puede asimilar de manera diferente. Así es. Y era mi moneda en el aire. Y entonces ahí, ¿qué tuve que hacer? Bueno, señor, pues aquí estoy, y decirle al médico, pues échale, si me toca, échele. Yo les voy a contar algo, ¿Qué? Ustedes sabrán si lo quieren creer, pero en ese momento que yo le dije al médico, ok, y que yo le dije sobre todo a Dios, si este es mi tiempo, aquí estoy, pero no quiero hacerlo, no quiero vivirlo de esta manera, empezaron a pitar las máquinas de como 3 pacientes de al lado mío, y todos los médicos, que realmente eran como 6, para como 50 y tantos pacientes, corrieron hacia allá y me dejaron a mí. Ajá. Yo empiezo a ver cómo los empiezan a maniobrar y todo esto. Miren, si eso no es Dios, yo no sé qué es. Yo creo que fue Él. Me quedé dormida profundamente, no supe de mí, y cuando yo desperté a las 6, 7 de la mañana, yo no estaba entubada. Llegó el médico, me dijo, te vamos a llevar a hacerte unos estudios y después te subimos a piso. Ingenuamente vuelves a crear expectativas y voy a piso diciendo, ya estoy bien, ya estoy bien. No, vas a piso en este momento de COVID porque todos están graves y necesitan ocupar ese espacio. Sí, de urgencias. Es de Sí, urgencias. de urgencias ya. Y entonces llegas a piso, segundo paso. Para poder tener gratitud, debes ir paso a paso. Tienes un problema, hay una necesidad, ¿verdad? Ok, ya la entendiste. No des por hecho que las cosas van a suceder como tú piensas. Sí, porque o como tú deseas. Cuando yo estaba arriba, obviamente quería vivir, pero yo no tenía la conciencia de la gravedad de lo que yo tenía. Cuando me lo hacen saber la gravedad de lo que yo tenía, obviamente entré en pánico, pero tenía de 2 sopas. O ser agradecida con Dios por la vida que ya había tenido, por el momento que estaba yo viviendo ahí, porque todavía estaba viva, no por lo que me estaban haciendo, no, simplemente por tener un espacio médico en donde estaban haciendo todo lo posible para mí. Así es. Y yo vi tanta gente mal agradecida maltratando a los médicos y a las enfermeras en estos momentos que la verdad, un saludo a todo el cuerpo médico y de enfermeras porque están haciendo un esfuerzo milagroso. Sí, no, y otra perspectiva, Mari Carmen, y tú que lo sabes por tu trabajo de tanatóloga, todos los duelos que ellos están generando por todos los pacientes que se les mueren y todo lo que viven con ellos. Todo. Es una situación que si tú no puedes ver la vulnerabilidad y reconocer el esfuerzo del otro, entonces no eres humano. Estás convirtiéndote en un robot, y ahí es donde yo quisiera que tú te pusieras a pensar. Si tú te estás sintiendo con el corazón duro, con el corazón hielito, donde ya nada te conmueve o vives enojado o amargado, trata de desarrollar tu espiritualidad. Estamos hablando de pasos para ser agradecido, ¿no? Sí. El otro paso para ser agradecido es todos los días, lo sientas o no conscientemente, porque se ha hecho un muro en ti. Hay que decir gracias, porque el dolor te crea costras, te crea muros. Entonces al principio no te va a salir tan del corazón. Pero cuando tú ya tienes esa conciencia que es el dolor y esa costra que no te deja ser completamente agradecido, pero que tienes la voluntad para, Dios también la ve. Y entonces, entre más tú te colocas en la posición de gratitud y de humildad, más el Señor te llena y te reconforta. Porque va a pasar lo que con este leproso, ¿no? Él no se quedó con solo su sanidad física, no se quedó solamente con decir gracias, sino absorbió todo lo que el poder de Jesús tenía para él. Fue por más. Es decir, que yo no me puedo quedar solamente en decir gracias, Señor, porque tengo a mi familia y todos están bien. Ok, qué chido. Pero gracias, Señor, porque mira, acabo de salir y ese hombre no tiene pan y yo le pude compartir parte de mi lonche. Gracias, Señor, porque fíjate que mi matrimonio
destruyó, pero ahora puedo ser un mejor papá porque ya no me peleo tanto con mi esposa, porque puedo ver que estoy cambiando. Gracias porque puedo ver que ella tiene disposición. O sea, no solamente se queda en lo que hay para mí, sino en lo que Dios ha hecho en otras personas. Hay tanto rencor en el mundo, Karina, que esa es una de las cosas que está matando a la humanidad. Es un veneno muy fuerte. Es un veneno, y ahora sí que esa es una, el otro día escuchaba que era como una pandemia, ¿no? Ay, sí. Y son de las pandemias que nadie habla. No, porque ni las detectan, ni cuenta se dan. Incluso está generando una pandemia muy importante que es la depresión y la ansiedad. Y tampoco nadie habla de ello. Y todo viene de la falta de perdón y de ese rencor acumulado. Sí. Entonces, cuando tú estás viendo que tú eres el único que sufre y el otro no, entonces ahí te mueves en la zona de ser agradecido, porque tú puedes bendecir a esa persona. Así es. Cuando tú bendices a una persona, la conozcas, no la conozcas, pero le deseas el bien, o te enteras de una situación y dices tú, oye, pues sabes que déjame orar por esta persona, oye, sabes que déjale mando un mensajito, oye, no lo conozco, pero voy a ponerlo en oración en mis grupos. O sea, cuando tú empiezas a ver la necesidad por otro que no conoces, ahí estás practicando la gratitud. Wow. ¿Cómo? A través del amor y del servicio por otros, donde tu ombligo deja de ser importante y te puedes dar hacia los demás. Eso fue exactamente lo que hizo Dios. Él se dio a sí mismo por gracia y por amor a su nombre. Gracia yo lo traduciría a ese amor tan grande que dio por el mundo. Sí. Y al dar no solamente el mundo material, dio un mundo espiritual extraordinario que tiene poder, Karina. Cada vez que yo digo gracias, algo en el mundo resuena, pero no solamente hacia afuera, sobre todo hacia tu interior. Y es cuando tú te vuelves poderoso o poderosa siendo agradecido, siendo humilde, cerrando tus ciclos y respetando que lo que tienes hoy es lo que tienes que tener, que la persona que tienes hoy hay que aprovecharla, que la persona que ya se fue hay que agradecerte el tiempo compartido, soltarla y dejarla ir. Así es, y que a lo mejor también con tus limitaciones, las enfermedades que ya tengas o situaciones que no te gusten, aún así eres afortunado y eres bendecido. Así es, después de que salí del hospital de toda esta historia, Sí. Yo creo que hacía mucho no celebraba mi cumpleaños de la manera en que esta vez lo celebré. ¿Qué hiciste eso? ¿Cómo lo viste? Plena pandemia, obviamente, no hubo fiesta. Plena pandemia, obviamente, y yo en plena recuperación, porque tardé algunos mesecillos, pues tampoco era como para salir, ¿no? Pero recordé, estuve tan sensible ese día porque recordé algo bien simple. Primero, que tenía la oportunidad de ver a mis hijos celebrando mi cumpleaños, una oportunidad más. Sí. Yo no sé si el año pasado el año que entra lo voy a hacer, pero este año tuve esa gran oportunidad de que mis hijos estuvieran conmigo y yo con ellos, ¿no? Porque sí me entró la pregunta, ¿qué estarían haciendo en este momento, en este cumpleaños, si yo moría en diciembre? ¿Cómo hubieran celebrado ellos mi cumpleaños? ¿Cómo hubiera sido este cumpleaños para ellos? Porque yo soy de marzo. Después me puse a pensar en todas esas cosas que me gustaban de mi cumpleaños, que eran esencia y algo vital para mí y que ya no tenía. ¿Y qué crees que era? ¿Qué? Recordé a mis abuelas que ya no están conmigo y que las extraño un montón a las dos porque tuve una historia de vida con ellas extraordinaria. Me llenaron mucho, fueron grandes personas en mi camino y las extrañé tanto. Y ese día me entró una nostalgia por mis abuelas, como que de días anteriores estaba yo reflexionando lo positivo de vivir un año más. Exacto. Y me acordé que una de mis abuelas, mi abuela paterna, que le decíamos mamá Mari, todos mis cumpleaños a primera hora, ella llegaba con un ramo de claveles y un ramo de perritos. Y mi mami también. Mi mamá también siempre llegaba con sus claveles, ¿no? Ella siempre buscaba. Pero mi abuela cada año hacía eso. Y entonces dije, ya no las tengo. Y empecé en ese dolor de la pérdida, sí los comprendo, porque ya también lo he vivido, ¿no? Ese dolor de decir, pero ya no las tengo. Y como que vino a ver,
¿no? Atolondrada, desatolóndrate, ¿no? Ya no las tienes, pero tú puedes elegir el vivir ese recuerdo. ¿Y qué crees que hice? ¿Qué hiciste? Fui y me compré mis perritos y mis claveles. Y llené mi casa de perritos y claveles. No puedo tenerlos por parte de mis abuelas, pero ese recuerdo viene de Dios. Sí. En la historia que Él me dejó con estas dos maravillosas mujeres. Y yo tengo la libertad de elegir cómo quiero vivir. Wow. Y en honor a ellas y en gratitud a lo que me dejaron, fui y compré mis flores. Mi otra abuela, amante de las flores también, que creo que ellas son las que me incursionaron en este mundo de la naturaleza. Sí. Pues en honor a ellas, aunque me duele, aunque las extraño, gracias a ellas también soy lo que soy hoy. Pues ahí está. Que todo lo que viviste, todo lo que te pasa, todo te construye. Todo. Y precisamente eso te hace vivir, y como dices tú, uno elige si cómo vive y cómo pasa todas estas vivencias, experiencias, las pérdidas, lo bueno, lo malo, porque todo nos trae una enseñanza, un mensaje, y pues por todo hay que tener gratitud. Y el último punto rapidísimo es la oración. O sea, ya viste la necesidad, ya viste que es un entrenamiento de decir gracias todos los días por lo que tienes y por lo que no tienes. Y el último y el más poderoso es tu oración personal con el Creador a tu manera, donde tú le digas: Señor, no he sabido ser agradecido, ayúdame. Señor, gracias porque hoy puedo verme como una persona agradecida, ayúdame a potencializarlo para llevarlos a otros. Así es. Permíteme leer algunos comentarios porque ya tenemos el tiempo encima. Julio César Ramírez nos saluda, nos escucha por primera vez en el programa y se dio cuenta del mismo por medio de Spotify. Ay, qué bueno que te diste cuenta por Spotify. Muchas gracias, Julio César. Y le gustan los temas, se anota para la rifa del libro, nos escuchan a Colonia del Fresno. Gracias, Julio César. Ana Luisa Ramos también nos saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos para Tocando lo Divino. Gracias. Juan Navarrete, saludos para el programa desde Tlaquepaque, para la invitada Mari Carmen y a la conductora Karina Rivera. Gracias. Gracias. Octavio Valentín Ramos, saludos, escucha el programa en la Colonia Oblatos y le gustaría anotarse para el libro del descanso, mejor dicho, el azul. Sí, claro que sí. Saludos a Tocando lo Divino, muchísimas gracias. Y en Facebook tenemos a Rocharito Rubio Medina, como siempre nuestra fiel seguidora. Ella nos desea buenas noches, dice excelente tema de hoy y gracias por la buena invitada. Gracias. También Rocío Hernández dice gracias por recordarme lo valioso del agradecimiento. Qué bonito. Sí, no, pues muchas gracias. Creo que, a ver, déjame ver si en YouTube hay algo más, sino para concluir el tema y que nos pases tus datos de contacto. A ver, déjame veo. Bueno, mientras tanto, ¿nos das tus datos de contacto, Mari Carmen? Claro que sí, pueden contactarme como tanatóloga clínica en el 33 26 69 37 18, 33 26 69 37 18. Ahí con todo gusto les puedo yo atender. Y también mi página mg.tanatóloga@gmail.com. Me encuentran como Mari Carmen en Facebook, Mari Carmen Gómez, igual en Instagram. Y bueno, estos temas son para compartir e irnos de largo, ¿no? Pero si tienes alguna necesidad en particular, si necesitas apoyo en algún proceso de duelo o cualquier tipo de pérdida, que andas ahí como que necesitas un Suki, con todo gusto nos lo damos juntos. Claro que sí. ¿Y qué conclusión le darías a este tema, Mari Carmen? Híjole, pues creo que gracias por abrir este espacio para aprender de la gratitud, porque aunque aquí estamos dos personas y mi esposo que está allá enfrente, detrás hay mucha gente que está esperando ser reconocida, y hoy quiero decirte que eres importante, que eres valioso, y que si estás en este espacio en este momento es porque el Creador, el Todopoderoso, necesitaba que escucharas este mensaje. El cierre es gracias por existir, eres valioso, eres merecedor, ¿verdad? Y a dar
a seguir dando a través de la gratitud a ti mismo y a todos los demás. Así es, y esta actitud o ¿cómo dijiste? Sentimiento del agradecimiento se construye día a día. Ya hay que detectar, como dijo Mari Carmen, desde qué lado estamos funcionando, porque es normal que a lo mejor que sea desde el dolor o desde el no merecimiento o desde el que me merezco todo. Las actitudes son diferentes, pero sin embargo, si nos damos cuenta, podemos a tiempo cambiarla para la gratitud y van a ver que la vida y el entorno van a ser totalmente distintos. Así es. Pues muchas gracias, Mari Carmen. No, hombre, gracias, Karina. Es un placer siempre estar aquí en tu programa. Sí, te agradezco mucho y quiero mencionar que de los regalos, Julio César Ramírez, te llevas el libro Cómo vivir sin estrés. Muchas felicidades. Y Octavio Valentín, te llevas el libro Y al final no pasa nada también. Por favor, ambos pónganse de acuerdo con Israel para recoger sus regalos, Julio César Ramírez y Octavio Valentín, a 3317-280113 con Israel Trejo, 3317-280113, para que por favor recojan sus libros, pónganse de acuerdo con él y por favor más tardar háganlo el próximo miércoles. Si por algo se les complica, avisen para darles oportunidad, porque si no recogen un regalo, se recibe nuevamente para volverlo a regalar y bueno, no es la intención. Entonces, Mari Carmen, reitero, gracias. Gracias a ti, gracias a todos, sí. Gracias a los de mi Face, ahí los estamos viendo, gracias. Sí. Y para aquellos que nos ven en retransmisión a través del podcast, muchísimas gracias también por estarnos viendo y hay que seguir practicando la gratitud. Que tengan una excelente noche. Bye. Hasta luego, bye. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.